Hola a todos, estamos aquí para un capítulo más del reto de lectura de Rory Gilmore. Hoy vamos a hablar de Frankenstein de Mary Shelley. He tardado un poco en grabar este vídeo porque he quedado muy cautivada por la lectura y he decidido profundizar mucho en el estudio analítico, digamos, de esta novela. No solo he leído Frankenstein, sino que también decidí leer, para hacer este comentario, un libro de Charlotte Gordon que se llama Romantic Outlaws, que habla de las extraordinarias vidas de dos personajes románticos, Mary Wollstonecraft y Mary Shelley, madre e hija, y es un libro fascinante. Y la verdad es que da mucho contexto para entender qué tenía Mary Shelley por detrás cuando escribía Frankenstein, porque cuando sabes sobre su vida, te das cuenta de que en realidad Frankenstein habla mucho de Mary Shelley, muchísimo. Y esto es algo que a mí me ha emocionado y me ha dejado, yo creo que atada para siempre a este relato. Creo que es uno de esos relatos que voy a llevar siempre conmigo ya. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Mary Shelley escribe Frankenstein en 1816 en una casa en los Alpes, en junio. Ahora, 1816 fue llamado el año sin verano. ¿Qué ocurrió? Un volcán implosionó, ¿no? Jolín, erosionó, no, tampoco. Un volcán erupcionó, eso, entró en erupción en Indonesia y aparentemente el impacto fue tan grande en la atmósfera que alteró el clima en muchos lugares durante esa etapa. Y eso es lo que ocurre en 1816, la razón por la que en junio en los Alpes todavía estaba nevando y es el año sin verano. Entonces, durante ese año sin verano, Mary Shelley, con su marido Percy Shelley, bueno, marido, pareja, no se llegaron a casar, esto ya hablaremos más adelante, ocupa una casa en los Alpes junto con Polidori, que es científico, junto con Lord Byron y la hermanastra de Mary Shelley. Esta historia es como realmente conocida, ¿no? Durante ese verano en el que llueve sin parar, hace muchísimo frío, apenas pueden salir fuera porque el clima es horrendo, se están muriendo del aburrimiento, especialmente Lord Byron, que no soporta estar encerrado en casa, y decide convocar digamos, un concurso de relatos de terror o relatos fantásticos. Y cada uno de ellos tiene que escribir un relato y ver, digamos, cuál es el mejor, ¿no? Y en este, digamos, contexto es donde Mary Shelley escribe su primer borrador de Frankenstein. Esto es importante porque, claro, las conversaciones que se habían estado llevando a cabo en ese contexto, en ese lugar, influyen en la creación de la obra. El tema principal de Frankenstein, diría, yo creo que hay dos temas, pero el principal evidentemente es la creación. Y si uno presta atención, Mary Shelley en Frankenstein habla de la creación a varios niveles, de la creación, digamos, técnica, científica, de la creación poética y también de la creación biológica, ¿no? de engendrar. Esto ya vamos, luego daré más contexto sobre esto, pero ahora voy a empezar a desgranar un poco la estructura de la novela porque es peculiar. Cuando uno empieza a leer Frankenstein, al principio resulta muy sorprendente cómo comienza la novela, porque dices, pero ¿y este personaje quién es? ¿Y por qué me está hablando esta persona? Empezamos con un marinero, un científico que va en un barco en una expedición hacia el Polo Norte y está escribiéndose cartas con su hermana desde este barco, diciéndole que la soledad es insoportable, que la expedición está siendo muy dura, pero que no cesa en su empeño de llegar a conseguir una grandeza como científico.
La hermana le dice que tiene que poner medidas de visión, que va a acabar muerto, pero pues Walton, que es este marinero, no quiere volver atrás. El asunto es que Walton, en una de las últimas cartas a su hermana, revela que ha encontrado en su camino a un doctor Frankenstein que ha subido al barco. Y el doctor Frankenstein le cuenta su relato, le dice, por lo menos para que te sirva de advertencia. Y así empieza, digamos, realmente Frankenstein. Digamos que las cartas entre Walton y su hermana son una especie de capítulo cero, y ahí entramos en el verdadero relato, ¿no?, de Frankenstein. Entonces, aquí es también muy interesante que hay varios relatos en la novela de Frankenstein. Digamos que en un primer acto el que nos habla es el doctor Frankenstein y nos cuenta cómo fue el proceso de la creación y cómo, en cuanto creó a la criatura, se dio cuenta de que había cometido un error o que había creado algo que no podía controlar. En un segundo acto, el que tiene la palabra es el monstruo, entre comillas, porque lo que se nos muestra en ese segundo acto, a través del propio testimonio del monstruo, es que el monstruo no nace como monstruo, el monstruo es una criatura. ¿Qué ocurre? Que al enfrentarse a la sociedad, al desprecio de las personas, al miedo que le tienen porque es feo, simplemente porque es feo, le convierten en un monstruo. Entonces digamos que aquí hay dos momentos de creación, la creación de la criatura y después la creación del monstruo. Y la creación del monstruo, lo que nos viene a decir Mary Shelley, es responsabilidad de la sociedad, es la sociedad la que crea el monstruo. Y después de este relato volvemos a la voz del doctor Frankenstein, que ya nos relata cómo se produce el enfrentamiento entre el creador y la criatura, ¿no?, entre el doctor y el monstruo, aunque a veces no sabes cuál de los dos es el monstruo, ni cuál es el creador ni cuál es el creado. Y esto es uno de los elementos más interesantes de la novela. Finalmente, hay un epílogo en la novela y volvemos a Walton, volvemos al científico en su expedición hacia el Polo Norte y cómo reflexiona después de haber oído este relato y cómo toma una decisión al respecto. Volveré aquí. Entonces, dicho esto, ahora creo que es importante repasar un poco la vida de Mary Shelley para entender qué conexiones hay en la novela con sus temas personales realmente y cómo Frankenstein habla muchísimo de su vida. Entonces, Mary Shelley, como os decía antes, es hija de la famosísima Mary Wollstonecraft, que escribe la primera Vindicación por los derechos de la mujer. Es decir, es hija de una mujer tremendamente adelantada a su tiempo, tremendamente valiente, una mujer intelectual y que luchó por los derechos de todas. Algo no habitual, digamos, es hija de una excéntrica y también se convierte en una excéntrica. Entonces, Mary Wollstonecraft fue madre soltera, madre de un hijo ilegítimo, y cuando por fin, digamos, contrae matrimonio con Wollstonecraft, también intelectual, también filósofo político, lo hace únicamente para no estar expuesta a todas las incomodidades de la sociedad cuando eres madre soltera. No porque crea que el matrimonio sea un ritual necesario para demostrar el amor. Digamos que Mary Wollstonecraft y de la misma manera Mary Shelley creen que el amor se demuestra no con el proceso de contraer matrimonio delante de otras personas, sino simplemente mostrando el amor a la persona que amas. En este sentido, pues son ambas muy románticas y ambas
creen más en la espontaneidad que en las instituciones, ¿no? Y bueno, pues Mary Wollstonecraft se queda embarazada de Mary Shelley, da a luz, pero hay muchas complicaciones en el parto, no se cuida bien el posparto y muere muy pocos días después. No llegan a conocerse madre e hija. Sin embargo, Mary Shelley crece escuchando constantemente las historias de su madre, visitando la tumba de su madre a diario con su padre, aprende a leer viendo las letras en la lápida de su madre, que esto es como muy romántico, gótico, relato de terror. Y ella tiene absolutamente encumbrada a su madre, ¿no? Y también, por otro lado, tiene un sentimiento de culpa del que no consigue deshacerse nunca del todo, y es el de tener la sensación de haber sido responsable de la muerte de su madre, ¿no? Dado que su madre muere en el parto, ella tiene siempre la sensación de que fue culpa suya que la madre muriera. Entonces, esto es algo que tiene importancia, mucha importancia, después en la creación de la novela, ¿no? Algo más que hay que tener en cuenta es qué pasaba con el padre de Mary Shelley. Mary Shelley, al morir, perdón, Wollstonecraft, al morir Mary Wollstonecraft, queda viudo, queda responsable de 2 niñas y digamos que cuando muere Mary Wollstonecraft se ve que Wollstonecraft en realidad era más conservador que ella y en muchos sentidos vuelve atrás, probablemente por sufrimiento también, para no estar tan expuesto a las miradas de la sociedad, pero bueno, pues vuelve a casarse pronto porque no puede mantener el hogar solo. Y aunque es cierto que sí que educa intelectualmente a las hijas y les enseña a leer y les enseña a ser libres en algunos aspectos, cuando llega el momento de enfrentarse a Mary Shelley, no se comporta como Mary espera. Mary Shelley piensa, mi padre estaba enamorado de mi madre, creían en el amor libre, creían en una vida de igualdad entre hombre y mujer. Wollstonecraft acogió a Mary Wollstonecraft, madre soltera, y la aceptó como tal y aceptó también al hijo que ella tenía. O sea, que Mary Shelley no esperaba lo que ocurre a continuación, y es que cuando Mary Shelley conoce a Percy Shelley y se enamora de él, ella piensa, mi padre lo va a entender porque estuvo enamorado de mi madre. ¿Qué ocurre? Que el padre no lo entiende y el padre condena esta huida de los amantes tan duramente como cualquier otra persona de la sociedad. Entonces Mary Shelley se ve abandonada por su padre únicamente porque se ha enamorado y ha decidido seguir ese amor. Y durante muchísimos años le niega la palabra, le niega cualquier acceso, y Mary tiene esta sensación, en algún momento lo escribe literalmente en uno de los diarios, Mary solo tiene un padre, porque su madre muere, y su padre la abandona. Y en este sentido, vamos a ver que el monstruo de Frankenstein se parece a Mary Shelley, porque el monstruo de Frankenstein también solo tiene a su padre, y su padre le abandona. Después habría que fijarse en Percy Shelley, la pareja de Mary Shelley, que es uno de los grandes poetas románticos que se comporta en todo como un gran poeta romántico. Y eso quiere decir que no le gusta hacerse cargo de sus creaciones. Las lanza al mundo y luego las olvida. Y no le gustan las responsabilidades ni las ataduras. Y esto hace sufrir a Mary Shelley enormemente. Mary Shelley está súper enamorada de Percy Shelley, en ningún momento quiere separarse de él, pero Percy Shelley es un hombre que ha abandonado ya a una mujer previamente, la ha abandonado y ha abandonado a los hijos, ha dejado embarazada a más de una y tampoco se ha hecho responsable nunca. Y cuando Mary queda embarazada la primera vez, a Percy Shelley no le hace ninguna ilusión, pero bueno, se queda con ella. El caso es que Mary Shelley tiene a ese primer hijo con Percy Shelley, pero el niño muere enseguida, muere a los pocos días.
y esto le crea un gran trauma también a Mary, también tiene importancia en la novela. Y bueno, pues ese primer hijo muere enseguida. Hay un momento en el que dice que se acercó al niño, el niño estaba frío y que solo podía pensar en cómo devolver la vida a los muertos, ¿no? Cosa que también le había, idea que siempre había ido por detrás también respecto a su propia madre, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Bueno, pues me he quedado sin batería a mitad de frase y he decidido ya romper con el récord y pintarme los labios de otro color porque me gusta más. Y nada, pues vamos a seguir. Me había quedado en que Mary Shelley le había perdido su primer hijo a los pocos días de nacer. Y decía que esto era muy importante porque si os fijáis en el relato hasta ahora, la vida de Mary Shelley, en la vida de Mary Shelley el nacimiento y la muerte están unidos siempre. El embarazo es una, digamos, experiencia ambigua para Mary Shelley, porque ella tiene un hijo pequeño al que adora y por un lado el embarazo le ha traído esa experiencia, ¿no?, de ser madre, de tener a su criatura, pero, pero también su experiencia del embarazo es que su madre murió al dar a luz, ella tuvo un hijo que murió y hay un momento en sus diarios en que ella escribe las madres solteras y los hijos ilegítimos son odiados por la sociedad. Ella ha sido ambas, hija ilegítima y madre soltera. Y en ambos papeles realmente ha sido rechazada por la sociedad y ha sufrido por ello. Mucho. Ha sido tratada como si fuera lo peor de la sociedad. Incluso por su propio padre, ¿no? Y esta idea se ve constantemente en Frankenstein, ¿no? Y ahora voy a utilizar un poco el ordenador esta vez porque tengo muchos apuntes y hay cosas que no quiero que se me pasen de largo. Pero, bueno, hay que tener en cuenta como yo creo que hay dos grandes temas en Frankenstein y uno es, como os decía antes, la creación en varios sentidos y otro es el progreso científico o incluso el progreso social, el tema de la evolución. Esto va a ser también muy importante y además ambos temas están ligados, como están ligados nacimiento y muerte también en este caso. Entonces, algo que os decía, que las conversaciones que habían tenido Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley juntos en aquella casa de los Alpes, junto con Polidori, eran importantes y habían influido en el relato. Una de las conversaciones que tienen es sobre la posibilidad del evolucionismo. En esa época se empieza a hablar de la posibilidad de que el ser humano haya evolucionado a partir del mono, ¿no?, o de otros animales, y que en realidad no sea creación de Dios, digamos, tal cual es, sino que haya habido ese evolucionismo, ¿no? Entonces este es un tema que les preocupa a todos y claro, pone en cuestión muchas cosas. Percy Shelley piensa, si Dios no ha creado al hombre, entonces tal vez el hombre haya creado a Dios. Esto es tremendo, ¿no? O sea, cambia totalmente la percepción del mundo y la realidad. Mary, que como os decía tiene esta experiencia ambigua con la maternidad y el embarazo, tiene otro tipo de pensamientos. Ella confía poco en que el ser humano mejore el mundo, ¿no? Ella dice, con todos los avances y todos los dominios técnicos cada vez podemos hacer más cosas, pero no estoy segura de que vayamos a hacer el mundo mejor con esto. Entonces ella tiene una mirada más suspicaz hacia la ciencia y hacia la tecnología. Y una de las preguntas que se hace es si ahora el ser humano puede crear como crearía Dios, ¿a dónde nos va a llevar esto?, ¿no? Por un lado, ocupar ese papel como de Dios, ¿no? Y por otro lado, ella misma también tiene la duda de si en algún momento la técnica permite a los hombres crear vida
sin necesidad de las mujeres o sin que las mujeres engendren, entonces tampoco sé hacia dónde van a ir las cosas, ¿no? Y estas preguntas están de fondo. De hecho, por eso es el doctor Víctor Frankenstein, un hombre joven, el que engendra, digamos, el que crea una vida. Y esto es relevante, que no sea una mujer, ¿no? Que sea un hombre. Entonces hay que tener un aspecto en cuenta, y es que Víctor Frankenstein, como Mary Shelley, pierde a su madre cuando es niño. Y algo que le persigue es también la obsesión por devolver la vida a los muertos. Y el hecho de que Víctor Frankenstein llegue a estudiar lo suficiente como para dar vida al monstruo tiene que ver con ese afán suyo de descubrir si se puede devolver la vida a alguien que se ha ido, porque él está obsesionado con la pérdida de su propia madre, ¿no? Entonces es la pérdida de la madre la que lo precipita todo, ¿no? Es la que hace que el doctor Frankenstein llegue a crear a la criatura. Y si uno va leyendo el texto se va dando cuenta constantemente de que se hacen muchas sentencias sobre qué es conocimiento y qué no es conocimiento, o hasta qué punto llegan algunos conocimientos, ¿no? Y algo que queda claro y que Mary Shelley repite a lo largo del texto es que el conocimiento es peligroso, que tener mucha ambición en el campo científico puede ser muy arriesgado, ¿no? O sea, puede llegar a deshumanizar. Hay un poco una idea, bueno, un poco no, hay claramente la idea de Rousseau del buen salvaje, del fondo, repetida en varios momentos del texto. Hay un momento en el que literalmente dice que feliz es el hombre que es capaz de contentarse con el pequeño mundo en el que ha nacido y no intenta ir más allá de él, ¿no? O sea, intenta conquistar otros mundos con ese afán, ¿no?, de destacar. Que esto es una crítica tanto por un lado al científico, pero también al poeta, porque os recuerdo, Mary Shelley está casada con Percy Shelley, que es un tipo que no es capaz de quedarse en su casa ni de vivir tranquilo en ningún sitio. Pero el doctor Frankenstein, como creador barra padre, es un hombre negligente, digamos, irresponsable. Él lleva a cabo una creación irresponsable, porque echa a la criatura al mundo y cuando luego la ve ya no la quiere, porque es feo, simplemente porque es feo, parece. Y ya no quiere tener nada que ver con él, se avergüenza de su propia creación y se desentiende totalmente, lo deja abandonado. De hecho, la criatura queda en la naturaleza, totalmente solo, y no sabe hacer nada, es como un niño que hubieran dejado tirado. Y Frankenstein no tiene ningún remordimiento al respecto. Frankenstein solo empieza a tener un problema con la creación que ha dejado suelta cuando esa creación se convierte en monstruo y vuelve a por él, y vuelve a hacer daño a las personas que él tiene a su alrededor, cuando vuelve a vengarse. Si no fuera por esta venganza, Frankenstein no volvería a pensar nunca más en el monstruo, probablemente. El tema es que la criatura de Frankenstein no nace como monstruo, sino que es ese abandono el que hace que la criatura llegue a convertirse en monstruo. Como os digo, la criatura pasa un tiempo sin el cuidado de nadie en la naturaleza, y la única interacción que tiene es muy indirecta, y es que él está en un páramo, y en ese páramo hay una cabaña donde vive una familia, y él la observa, y observándola aprende sobre la sociedad y aprende sobre cómo se relacionan los humanos, también aprende a hablar, hace todo el aprendizaje de la cultura, va adquiriendo cultura. Y les va ayudando, les va dejando pues comida, les va dejando leña detrás, ahí a la salida de la cabaña, pero nunca se muestra porque no se atreve. Hay un momento muy, muy bonito en el que la criatura se observa a sí misma en un lago y se ve por primera vez a sí misma, por primera vez descubre su propio aspecto. Y es un relato, un pasaje que es muy parecido a la leyenda de Narciso, pero al revés, porque el monstruo de Frankenstein,
cuando se mira en el lago y ve su propio reflejo, se avergüenza y es cuando empieza a tener miedo y a dudar, empieza a pensar que no le van a aceptar en la sociedad, ¿no? Que no es como los demás. Empieza a notar que es distinto y que tal vez está condenado de alguna manera, ¿no? Y el problema es que efectivamente, aunque la criatura se porta bien con esta familia que vive en la cabaña y les provee de cosas y les cuida, cuando ellos por fin le ven su aspecto, intentan asesinarlo, porque se sienten asustados, ¿no? Y entonces ahí es cuando la criatura se convierte en monstruo, porque empieza a tener ese resentimiento, esa ira y incluso el deseo de no haber nacido, que eso es lo que le lleva a perseguir al doctor Frankenstein. Es una venganza, pero es una venganza en el sentido de tú me pusiste en un mundo en el que no hago más que sufrir y yo no quería estar aquí, yo no quería estar así. Y entonces pues vuelve a por él. Y vuelve a por él diciéndole que tiene que crear para él también una pareja. Le pide al doctor Frankenstein que le cree una compañera, ¿no? Para que él también pueda tener una pareja, una sociedad, un mundo en el que vivir, porque si no está totalmente desligado de todos. Y el doctor Frankenstein piensa un poco si hacer caso o no a esos deseos de la criatura. Y es muy interesante cómo reflexiona sobre lo distinto que es crear a un hombre o crear a una mujer, ¿no? Él dice, realmente al final los argumentos por los que decide no crear a una compañera para Frankenstein es: si creo a una compañera, entonces podrán engendrar y podrán tener más criaturas y yo habré maldito eternamente al mundo porque ellos se seguirán propagando. Muy interesante, porque claro, si crea a la criatura macho, digamos, no puede tener descendencia, pero si crea a la hembra, entonces sí que puede engendrar. Y es esta capacidad para engendrar lo que Frankenstein no quiere darle. Y es muy interesante, ¿no? Hay un ensayo de Paul Cantor que comenta y analiza a Frankenstein y dice que el verdadero problema detrás de la novela es este, ¿no? El doctor Frankenstein es un tipo que quiere engendrar, que quiere crear vida, pero no lo hace de la manera natural y más sencilla, ¿no? Que es casarse con su prometida y tener un hijo, sino que decide hacerlo por su cuenta, solo, de una manera técnica y digamos, bueno, pues eso, no natural, artificial, que lo que consigue es una criatura muy sui generis a la que abandona. Entonces, el doctor Frankenstein tiene una relación ambigua también con el engendrar y el crear. Parece que tiene miedo a dar ese paso en una vida, digamos, cotidiana, que realmente no se decide a casarse con su prometida, no se decide a ser padre realmente, sino solo a través de unos medios un poco cuestionables y no se hace cargo de la criatura que crea. Y este es el verdadero problema, ¿no? en la novela. Algo que se dice constantemente, que a través de varios medios, pero que sobre todo es el monstruo el que le da voz, es que el conocimiento no te hace más feliz, o la conquista de ciertas técnicas no te hace más feliz. De hecho, el monstruo comienza a ser infeliz y es más infeliz cuanto más sabe y más conoce del mundo. Esto es algo como también una idea muy romántica, ¿no? La idea de estar en la naturaleza. Es curioso cómo las distintas lecturas se van uniendo entre sí, ¿verdad? Como esto se parece también mucho al amante de Lady Chatterley y también a Manticora. O sea, este tema parece que está de fondo de toda la modernidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ya estamos. Ya, esto es más o menos el análisis que yo tenía para vosotros y espero que os haya gustado mucho. Podéis dejarme comentarios y preguntas si queréis para que sigamos la conversación. Y bueno, ya lo último que quería decir es que tengo una página en Patreon para este proyecto del reto de lectura y los vídeos, y que, bueno, pues si queréis apoyarme un poco para que este proyecto por lo menos no sea un derroche de medios,
pues os recomiendo que os paséis por ahí, que hay recompensas especiales para los patrones. Ahora mismo estoy diseñando papel de cartas y sobres que se pueden imprimir en casa de cada uno de los autores, y los patrones también pueden votar para las siguientes lecturas, que eso es algo que vamos a hacer ahora. Y bueno, pues nada, muchas gracias.